Hoy, 24 de junio, se cumple un nuevo aniversario de un silencio. Un silencio que hace 90 años resonó en todo el mundo y que, paradójicamente, hizo inmortal a una voz. Ese día, en 1935, Carlos Gardel, con apenas 44 años, era más que un cantor. Era un imperio. Sus películas en Paramount lo habían convertido en una estrella global. Pero en la pista de un aeródromo colombiano, su voz y su vida se apagarían para siempre, dando lugar a una historia mucho más oscura y compleja de lo que la mayoría conoce. Esta no es solo la crónica de su muerte. Es el expediente de una tragedia, un relato de negligencia, intereses ocultos y un viaje final tan largo y triste como su propio destino. Medellín, Colombia. Aeródromo Olaya Herrera. Son, aproximadamente, las 3 de la tarde. El avión Ford Trimotor F-31 de la empresa SACO se prepara para despegar hacia Cali. A bordo, Gardel, su letrista Alfredo Lepera, sus guitarristas Barbieri y Riverol y toda su comitiva. El aire debería ser de triunfo, pero una cadena de decisiones fatales ya ha sellado su destino. El avión inicia su carrera de despegue. Pero en lugar de elevarse, se desvía erráticamente, incontrolable. A un lado de la pista, otro Ford Trimotor, el Manizales de la compañía rival Scatta, espera su turno. La colisión es inevitable y apocalíptica. Una bola de fuego consume las esperanzas, los sueños y 17 vidas. De la troupe de Gardel, solo sobreviven milagrosamente su secretario José Plaja y el guitarrista José María Aguilar, quien quedaría marcado para siempre. La noticia sacude al mundo. Pero mientras el planeta llora, en los despachos y en los juzgados, comienza otra guerra. La guerra por la verdad. La justicia colombiana abrió un sumario, pero la conclusión que se ofreció al público fue simple. Casi tranquilizadora. Se habló de una tragedia inevitable, un acto del destino. El veredicto oficial atribuyó la catástrofe a una violenta e imprevista ráfaga de viento lateral, sumada a las condiciones de una pista en reparación. El caso, para la ley, quedó cerrado. Pero las pruebas, los testimonios y los hechos apuntaban en una dirección mucho más incómoda. La verdad estaba en los detalles que muchos quisieron ignorar. Empecemos por el avión. Estaba peligrosamente sobrecargado, rozando los 6.200 kilos. En su parte trasera, desbalanceando todo el centro de gravedad, se apilaban las enormes valijas del cantor y los pesados rollos de sus últimas películas. Pero el factor más crítico estaba en la cabina de mando. Al frente, no estaba la tripulación estadounidense asignada. Estaba Ernesto Samper Mendoza, accionista de SACO, miembro de una ilustre familia. Según investigaciones posteriores, Samper no tenía licencia para ese trayecto y, peor aún, venía de un almuerzo en el club social, donde había bebido alcohol. Desplazó a los pilotos expertos para tener el honor de llevar a Gardel. A su lado, no un copiloto, sino un joven aprendiz de mecánico de 18 años. Willis Foster Stuart. La maniobra final fue una sentencia de muerte. El estabilizador de cola estaba posicionado nariz abajo. Con el peso extra en la parte trasera, esto hizo imposible levantar el avión. Corrió por la pista sin control, como un animal herido, directo hacia el otro avión. ¿Por qué tanto esfuerzo en ocultar esta cadena de errores? Porque detrás del accidente había una guerra. La recién creada SACO, de Samper Mendoza, buscaba romper el monopolio de la alemana Scatta. Pero Scatta, a su vez, era secretamente propiedad en más de un 80% de la gigante norteamericana Pan American Airways, que movía los hilos de la aviación continental. Un escándalo de negligencia de esta magnitud habría destruido a la SACO y a la reputación de sus poderosos dueños. La verdad era mala para los negocios. Tan mala, que cuando el abogado de la Scatta, Alfonso Uribe Misas, documentó todo el expediente en un libro titulado La Verdad, el gobierno colombiano, presionado, prohibió su publicación en 1938. La historia oficial debía prevalecer. En la ausencia de una verdad clara, florecieron los mitos. El más famoso, el de un disparo a bordo. Es cierto que la autopsia encontró una bala en el cuerpo de Gardel. Pero esa bala estaba allí desde 1915, recuerdo de una riña en el Palais de Glacé que casi le cuesta la vida.
La realidad, una vez más, era menos novelesca, pero más trágica. Y mientras el mundo debatía las causas, en Buenos Aires, una mujer sufría en silencio. Isabel del Valle, su novia eterna, la prometida que esperaba su regreso, se vio legalmente desamparada. El testamento de Gardel nombraba a su madre como única heredera. Isabel, con sus cartas de amor como única prueba de su vínculo, fue marginada del legado oficial, convirtiéndose en el eco silencioso y melancólico de la tragedia. El capítulo final de esta historia es, quizás, el más sobrecogedor. El largo viaje de regreso del ídolo. Un periplo funerario de más de 7 meses que lo llevó por montañas, selvas y océanos. Desde Medellín, su cuerpo viajó a Nueva York, y de allí, en el vapor Pan América, enfiló hacia el sur. En febrero de 1936, Buenos Aires colapsó para recibirlo. Cientos de miles de personas tomaron las calles. El velatorio en el Luna Park y el cortejo hacia el cementerio de la Chacarita fueron una de las demostraciones de dolor popular más inmensas de la historia argentina. Era el adiós a un hombre y la bienvenida a un mito inmortal. Tal vez fue ese final, violento, injusto y envuelto en secretos, lo que selló su eternidad. Lo congeló en el tiempo, impidiendo que envejeciera. El silencio que comenzó aquel 24 de junio en Medellín se transformó en un eco que, 90 años después, se niega a desaparecer. Porque Gardel, como dicen los que lo aman, cada día canta mejor.